Hola trader, en el vídeo de hoy vamos a revisar uno de los bots que son actualmente más populares en el mercado de MQL5. Se trata del bot de Infinity EA y es un bot que utiliza la inteligencia artificial para tomar decisiones de trading. Vamos a ver cómo de bueno es este bot, vamos a ver si hay algo que podamos aprovechar de él, que podamos aprender de él, o si se trata de una estafa. Y es que hay muchas estafas, hay mucho pirata suelto en el mercado de bots de MQL5. Así que vamos a ver todo esto en este vídeo y vamos a ver si este bot que cuesta $799 vale la pena tu dinero. Estoy en el mercado de MQL5 y aquí es donde tenemos el bot Infinity EA. Tenía pensado empezar por el bot Sinera MT5, pero el proveedor de este bot no suministra los archivos de configuración a menos que adquieras o alquiles el bot. Y no voy a gastarme $1500 en comprar un bot que ni siquiera sé si funciona o no. Primero lo quiero probar en backtest. Y lo he probado en backtest, pero al parecer sin estos archivos de configuración no he logrado hacerlo funcionar. Así que nada. Vamos a probar directamente el segundo, que es Infinity EA. Vamos a ir al bot Infinity EA. Este bot es suministrado por Abimanyu Hans. Disculpa si pronuncio mal tu nombre. Y Abimanyu Hans pues tiene todos estos bots. Y bueno, si nos venimos a su perfil, me hubiese gustado que tuviese su propia foto de perfil, así como algún enlace a una página web o algo que nos explique más de él, quizás un vídeo de YouTube, lo que fuese, simplemente para generar más confianza. Si yo voy a comprar un bot que cuesta unos $800 o más, porque aquí hay bots que cuestan más, o si me voy a suscribir a sus señales, si voy a poner en riesgo mi capital utilizando su bot, quiero conocer al trader de detrás, quiero que él se esté jugando su imagen y su reputación en el trabajo que ha puesto. No quiero que me hagan perder el dinero y luego cierren y simplemente se cambien el nombre, se cambien la imagen, creen un perfil diferente y listo, y a volver a empezar. Así que este es un puntito que a mí no me gusta demasiado de este vendedor, lo siento, pero es así. Y aquí tenemos, pues bueno, algunas noticias del último bot. Ahora vamos a revisar esto más en detalle. Tiene 26 productos, tiene 316 versiones demo y más de 6 años de experiencia vendiendo en este mercado. Así que Abimanyu Hans sabe lo que se hace. Muy bien, pues este es el creador del bot. Ahora si nos venimos aquí a la pestaña del bot, podemos ver más detalles y vamos a ver qué es lo que nos hace este bot. Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para Libra dólar, oro y Outcat. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. Curioso este concepto de la rentabilidad infinita, no lo había oído antes. A diferencia de muchos otros asesores expertos que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático. Tecnología basada en inteligencia artificial de análisis de datos proporcionada por la última versión de ChatGPT para que su experiencia de trading general sea excepcional. Básicamente estamos ante un bot de scalping que, según nos dice Abimanyu, utiliza una red neuronal, utiliza ChatGPT para tomar decisiones de trading. No sé cómo está utilizando ChatGPT para influir en sus decisiones. Espero que nos lo explique más adelante. Em, Aquí podremos ver cómo configurar Infinity EA. Ahora vamos a ver esto. Vamos a leer antes las características. Infinity EA aprovecha una estrategia de scalping impulsada por IA. El EA está integrado con ChatGPT 4 Turbo para el análisis de datos en tiempo real. Vale, así que va a analizar datos en tiempo real con ChatGPT. Tampoco me dice mucho de momento. Aprende continuamente de los datos del mercado mediante el aprendizaje automático. Lo mismo, no me está diciendo nada. La gestión de riesgos es la base de Infinity EA, con funciones como configuraciones fijas de stop loss y take profits que protegen el capital y fijan las ganancias.
Estos son stop loss y take profits fijos, supongo, y dado que es scalping y este experto tiene una alta probabilidad de ganar, según he visto previamente, intuyo que es más un stop loss muy largo y un take profit muy cortito. El EA también realiza un análisis avanzado de velas para identificar entradas comerciales de alta calidad. ¿Vale? Y es totalmente compatible con empresas de fondeo. Aquí tenemos el precio promocional, son $600 hasta 5 compras, luego $800 y finalmente $3000. Vale, recomendaciones de capital inicial 700, marco temporal cualquiera. Esto es interesante y digo interesante porque normalmente que un asesor experto funcione en diversos marcos temporales es buena señal, es una prueba de robustez que se le puede hacer al asesor experto. Y es que si te funciona, por ejemplo, en M30, pues también debería de funcionarte quizás en M20. Debería de funcionar razonablemente bien también en H1. Y sería muy sospechoso que un bot, por ejemplo, te funcione muy bien en M30 y luego funcione bastante mal en M20, en una temporalidad que es tan similar a la que tú has testeado. Entonces, bueno, aquí nos está diciendo que funciona bien en cualquier temporalidad. Esto es bueno y también es raro, porque normalmente un tipo de estrategias puede funcionarte bien en unas temporalidades rápidas, pero esa misma estrategia en una temporalidad muy lenta no te va a funcionar tan bien. Y lo mismo a la inversa. Entonces, bueno, habrá que ver esto. A priori esto es positivo. Pares de divisas recomendados: el oro, GBP, USD y OutCat. Vale. Esto, bueno, a mí me puede hablar un poco más de sobreoptimización para estos mercados que otra cosa. Es lo que estoy pensando que quizás yo, si fuese a comprar este bot, miraría a ver qué tal funciona en los otros mercados. Pueden haber mercados similares al OutCat y si hay otros pares de divisas que expresan movimientos similares al OutCat, espero que ese bot también funcione bien en esos pares. Vale. Brokers recomendados con spreads bajos: Tickmill, IT Markets, RoboForex, FP Markets, etc. Bien, yo lo voy a probar en Darwinex. Darwinex también tiene spreads bajos, son similares a los de IC Markets, FP Markets y Tickmill. He probado también estos tres brokers, así que, bueno, sin más. Y para operar sin interrupciones se recomienda un VPS. La configuración viene preoptimizada para facilitar su uso, no requiere configuración adicional. Simplemente conéctela y úsela. Estupendo, esto es un punto bueno que me gusta bastante ya que nos va a facilitar el probar este bot, así como su despliegue en el caso de que fuésemos a comprarlo. Aquí tenemos el vídeo explicativo del bot. Ya lo he visto antes previamente. No nos aporta nada nuevo que no hayamos visto ya. Se trata de un bot de scalping que se conecta con ChatGPT y que toma decisiones de trading en principio utilizando esta IA, pero no queda nada claro de cuáles son realmente las estrategias que está utilizando. Francamente, yo cuando he visto las operaciones que abría y cerraba, porque esto ya lo he mirado antes, no me ha quedado claro de qué es lo que está haciendo el bot, de por qué compra y por qué vende. Pero bueno, hay más cosas para ver. Al final entiendo que eso puede ser propiedad intelectual y que por eso no lo quiere decir. Vamos a ver más sobre este bot. Aquí tenemos la configuración de parámetros. Podemos activar un panel aquí que nos muestra algo de información. Bueno, no es que sea tampoco tan relevante porque el patrimonio que tenemos actual, el capital actual y el free margin, esto lo podemos ver también directamente en la terminal. Bueno, sin más. Y aquí tenemos la curva de capital que ha generado este bot. Es una curva impresionante, obviamente, demasiado impresionante a mi parecer, y es que yo desconfío bastante de curvas de rendimiento tan perfectas. A mí esto me genera, como digo, bastante desconfianza y en mi opinión hay una alta, muy alta probabilidad de que este bot simplemente sea un caso de sobreoptimización. Habrá que verlo. Prefiero adoptar
una actitud neutral en torno al backtest que vamos a hacer de este bot y a las pruebas que vamos a hacer. Y quiero pensar que puede haber un bot, que pueda existir un trader, un programador que sea excelente, que sea muy bueno, que utilice la IA también y que pueda conseguir resultados excepcionales. Ya te digo que a mí esto me parece demasiado excepcional, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlo y a ver qué vemos cuando lo probemos. Y aquí las métricas. Bueno, pues son métricas estratosféricas. Ya ves que con un capital inicial de $10.000, pues puedes ganar, ¿cuánto es esto? 9 millones de dólares, en fin. Cualquiera se puede hacer millonario operando esto si funciona como aquí se ve en real, ¿vale? Que aquí está el kit de la cuestión, que esto que se nos ha mostrado en un backtest luego te funcione en una cuenta real. Obviamente las métricas están súper disparadas, 55 profit factor, 42 de recovery. Aquí podemos ver el porcentaje de ganadoras y esto pues confirma que este bot lo que está haciendo es ir con un stop loss muy amplio y un take profit muy cortito, posiblemente. Al final es un bot de scalping, que es lo que se nos ha dicho, y por eso tiene un porcentaje de acierto súper elevado. Únicamente ha perdido 10 operaciones y ha ganado 1030 prácticamente en este backtest, que no podemos ver de cuándo a cuándo es. Muy bien. Vale, pues aquí tenemos las estadísticas del bot. Vamos a ver cómo se configura. Después de comprar el bot, lo que tenemos que hacer es permitir estas solicitudes web y esto lo hacemos en opciones, en asesores expertos. Hemos de habilitar las solicitudes web y pasarle estos enlaces. Cuidado porque esto puede ser peligroso, puede dañar tu ordenador porque este asesor experto lo que va a hacer va a ser utilizar APIs de estos servicios para obtener datos de estos servicios, para comunicarse información. La MetaTrader se va a comunicar con estos otros. Y en este caso, pues estos servicios creo que no te van a hacer nada, porque al final son ChatGPT, Investing, MyForexBook y esta IA que está en GitHub. Entonces creo que no pasará nada por conectar estas solicitudes webs, estas APIs. Vale, pues y aquí tenemos settings, opciones de configuración del modelo de IA que va a utilizar. Aquí si esto está en true, pues significa que nos hemos conectado correctamente al ChatGPT. Esto lo veremos ahora cuando revisemos el bot. Vale, pues creo que esto es todo. Hemos visto ya el perfil, hemos visto todo lo que tenemos aquí. Vamos a ver también algunas reseñas y comentarios antes de movernos a la plataforma. Aquí tenemos comentarios. Fijaos, aquí tenemos una de una estrella. Profits cortos, lo podemos poner en español. Escasas ganancias que se ven erosionadas por las posiciones largas y cortas simultáneas mantenidas durante días. El vendedor solo se centra en pedirle que dé críticas positivas falsas a recompensarlo con un premio en efectivo por utilizar un broker dudoso. Le preguntará qué broker utiliza y así sucesivamente. Es por eso que esta página está inundada de críticas positivas. No se recomienda utilizar este EA, piénsalo 2 veces antes de comprarlo. ¡Wow! Increíble. ¡Ostras! 15 de enero del 2025 a las... Oh, ¡qué interesante! Quiero decir, fijaos que puedo... aquí lo podemos ver. 15 de enero, el 12:25, quiero decir, es que esta reseña es de hoy. Fijaos en la ventana de datos, 15 de enero 2025, es más. Y este mercado es euro-dólar. Estas las 14 en la hora de este server. Quiero decir, esta reseña la han puesto hoy, es 14:30, es que actualmente son las 13:30 en España. Y no sé, tendrá una hora la reseña, una hora y media. Increíble. Muy sospechoso. Ya esto es una red flag tremenda. Tiene una mala pinta.
Fijaos que todas las otras reseñas son positivas. Aquí no nos han dejado nada. Buah, pero que la última reseña que no tiene ni una hora sea esta. Cuidado. A ver qué nos dice Abimanyu. Lo quiero en español, ¿me lo traduces? Debo abordar las imprecisiones. Compró el 10 de enero. El 16 de enero solo han pasado 6 días. Vale. Bueno, lo que nos está diciendo Abimanyu es que este cliente lo compró hace 6 días. Y bueno, en 6 días pues también es entendible que el bot todavía no se pueda valorar si el bot funciona correctamente o no. En 6 días no vas a ver nada. Recompenso a los usuarios que brindan comentarios constructivos o comparten historias de éxito. Aquí está confirmando que compra reseñas. Madre mía lo que estamos viendo aquí, ¿eh? Yo no digo nada, yo simplemente estoy leyendo los comentarios que aquí están reflejando, ¿vale? Te recomiendo que me proporcionen los datos de la cuenta. Bueno, y aquí pues Abimanyu pues quiere ayudar a este usuario. Sin más, de nuevo, vamos a probar el bot y vamos a ver qué es lo que hay. Si nos venimos aquí a discusión, pues aquí podemos ver muchos más comentarios. No lo vamos a ver todo porque tardaríamos muchísimo. Pero si tú estás sopesando alquilar o comprar este bot, te recomiendo que leas absolutamente todos los comentarios. Bueno, pues aquí vamos a leer un par. Dice que ha abierto una transacción y ha tenido un error, le solicita ayuda. Abimanyu contesta. Abimanyu está contestando creo que todos los mensajes y esto es positivo por su parte, esto es bueno. Lo dicho, si te interesa comprar este bot, si estás interesado, léete todos los comentarios, es algo que tienes que hacer, además de probarlo en la plataforma y sacar tus propias conclusiones al respecto. Creo que con esto ya hemos revisado bastante sobre este asesor experto. Vamos a desplegarlo y a ver qué encontramos, a ver qué podemos aprender de él. Ya estamos en MetaTrader 5 y lo primero que vamos a hacer va a ser ver cómo descargar este bot. Bien, vamos a ir al mercado MQL5. Para ir al mercado puedes hacerlo desde este icono de aquí o en herramientas MQL5 Mercado. Y aquí tenemos el bot de Infinity EA. Ahora vamos a descargar una demo de este bot. Yo ya la he descargado, ya he probado este bot previamente para ver que todo funcione correctamente, que se abren las operaciones y demás. Y si no sabes cómo hacerlo, pues simplemente tienes que abrir el bot y darle a descargar demo. No tiene más que eso. Bien, yo ya lo he descargado y ya lo tengo aquí. Voy a probar en el oro. Este bot, según nos dice, ha sido configurado para GBP USD, SHA USD y Outcut. Habría que ver qué tal funciona en otras divisas también, pero yo lo voy a probar en lo que él me recomienda. Temporalidades nos ha dicho que funciona en cualquier temporalidad, así que voy a probar M30 o H1, no lo sé. M30, que es la que ya tengo aquí seleccionada. Voy a probar este último año. Y voy a probar en retraso, voy a ponerle, no sé, creo que esto debería de ser irrelevante, incluso en una estrategia de scalping, más que nada porque esto no puede hacer tanta diferencia, 38 milisegundos, no debería. Bueno, ¿qué más da? Voy a poner 38 milisegundos, pero ya te digo, no debería de hacer absolutamente nada. En el moderado, el autor nos recomienda utilizar todos los ticks, así que vamos a utilizar todos los ticks. Bueno, capital inicial de 10.000, imagino que esto es irrelevante. Él recomendaba un capital inicial mínimo de 700. Vale, aquí vamos a ver cómo vamos a configurar esto. En primer lugar, hemos de permitir las solicitudes webs a ChatGPT. Herramientas, opciones. Yo ya lo he hecho previamente y aquí ya las podemos ver todas. Para hacerlo tienes que venirte a permitir web request para las siguientes URLs y lo activas. Vale, pues ya las tenemos aquí todas. Vamos a utilizar todo lo que nos viene por defecto. Esta flag de true es para conectarnos al servidor de ChatGPT
y vamos a utilizar el modelo GPT-4. Para el tipo de LUT vamos a utilizar AutoLUT. La otra opción es FixLOT y FixLOT nos va a utilizar este de aquí. Y el AI AutoLUT Type se ve que va a utilizar la IA para decidir cuál es el lotaje que vamos a utilizar, el volumen, y esto va de más a menos. Full Throttle creo que es ir a toda pastilla. Enhanced Scaling es un escalado avanzado. Y luego Balanced y Low Risk va de más a menos. Por el momento lo voy a dejar en Full Throttle a ver qué tal nos va, qué es lo que viene por defecto. Y aquí no voy a tocar nada. Tenemos modos más agresivos para negociar cada uno de estos pares, de estos activos. Y bueno, lo voy a dejar desactivado por ahora, pero podéis jugar con esto si queréis explorar este bot. Aquí tenemos otras opciones respecto al riesgo. Full Throttle de nuevo es la que más riesgo tiene y va de más a menos. Voy a dejarlo en Adaptive Exploration, que es la que nos viene por defecto. Bien, aquí tenemos otros boosters de riesgo. No entiendo cómo irá esto, pero lo voy a dejar por defecto. La verdad, no entiendo qué son tantas opciones de riesgo cuando no me está diciendo nada. Y no he visto explicación tampoco de esto. Quiero decir, si yo aquí ya le he dado una configuración de riesgo de alto, bajo o medio, ¿para qué quieres todas estas cuando tampoco me estás diciendo nada? La verdad es que me gustaría un poquito más de explicación de qué es lo que hace cada cosa, ¿no? Parece que está utilizando la IA para decidir cuánto volumen poner a cada operación, pero no se está explicando nada. Y de hecho todavía no sé cuál es la estrategia que va a utilizar este experto. No sé qué es la toma de decisiones que utiliza. A ver si podemos ver algo cuando lo pongamos a funcionar. Prop Firm Settings. Si utilizas una prop firm, pues puedes poner esto en Engaged y en principio supongo que te funcionará mejor en prop firms. Va a utilizar un threshold para el drawdown. Supongo que si alcanza determinado drawdown, entonces el experto dejará de funcionar ese día. Y esto lo hará para cumplir con los requisitos de las prop firms de no superar determinado drawdown en un día, en menos de 24 horas. Supongo que será esto, tampoco lo sé muy seguro. Quizá lo podamos ver por aquí. A ver. Mm, Vale, aquí tenemos algunas explicaciones más respecto a lo del riesgo, pero como veis no me dice nada. Simplemente me está diciendo que el agresivo hace que el EA sea más agresivo, sin más. Y aquí pues nada, el máximo drawdown debe de ser esto que he comentado. Máximo drawdown diario. Debe de ser eso. Sí, en fin, sin más. No nos dice nada extra. Vale, pues aquí tenemos días de la semana para restringir la operativa en algún día en concreto. Si queremos, voy a dejarlo por defecto. Aquí tenemos el panel ese que nos muestra información. Voy a activarlo. Y tenemos email alerts, audible alerts, push notifications. Interesante. Podría, podría ser algo interesante para incluir en mis asesores expertos, que creo que no. Creo que no, porque ya todo está automatizado y cuando yo conecto al VPS para revisar cómo está funcionando, lo hago de forma como recurrente, ¿no? Que quizá cada día o cada 2 días en algún caso, más cada día que cada 2 días, voy conectando al VPS y revisando qué tal funciona, pero creo que no me hace falta nada de esto. Infinity AI Custom Symbol Settings. Vale, le he de dar el nombre para el oro. Pongo. En este broker es ShawUSD. Y bueno, permitimos hedging y el max slippage no lo voy a tocar. Vale, pues así está todo. Así que nada, vamos a iniciar el test. Vamos a empezar por un test sin el modo visual porque es mucho más rápido y quiero ver que funciona. Y luego ya haremos un test visual para ver qué es lo que está haciendo el bot, a ver si lo podemos ver. Vamos a empezar el test.
Voy a utilizar solo el último año porque todos los ticks puede ser súper lento, ¿vale? Fijaos ya que el backtest de solo un año ya se está yendo a los 50 minutos. Aquí en diario podemos ver un poquito más lo que está haciendo. De momento he abierto una operación, pero esto va súper lento. No lo voy a dejar tanto tiempo. Al final, si estoy negociando una M30, creo que no tiene sentido procesar cada tick, ya que procesando quizás velas de M1 debería ser suficiente para tener una idea muy aproximada de lo que opera esto. Sí, esto va súper lento. Voy a pararlo. Voy a ponerle... Voy a empezar con OHLC en M1. Y si esto no funcionase bien y tuviese que ser todos los ticks, entonces ya vería. Quizá lo dejaría durante una hora y luego volvería y veríamos. Pero creo que esto debería funcionar. Vamos a volver. Vale, esto está avanzando más rápido. 2 minutos. Y aquí tenemos operaciones. Estupendo. Vale, tampoco va tan rápido. Tenemos problemas de capital. Vamos a parar esto. Creo que el modo de volumen agresivo no nos está funcionando bien. Y esto es el full throttle. Voy a bajarlo a balanced. Creo que esto puede funcionar mejor. Vamos a limpiar esto. Vale, ahora sí. Ahora sí que está abriendo operaciones. Vale, pues está creando una curva bastante increíble, ¿no? Fijaos como todo son ganancias. Es asombroso. Vale, vamos a dejar que acabe. Esto es este último año. Podemos probar a más plazo, a más tiempo, a ver qué más vemos. Ahora lo vamos a probar. De momento no sé cómo, pero el asesor experto está consiguiendo unos resultados increíbles. Y bueno, pues parece infalible, ¿no? Va hacia arriba, lleva como 7 meses, no hace más que ganar. Si venimos aquí a diario, bueno, vamos viendo el registro de operaciones, pero tampoco nos está mostrando demasiada información sobre la toma de decisiones del asesor experto. De hecho, no está mostrando nada. Vale, a ver si acaba. A ver si acaba. Muy bien. El test lo habíamos hecho hasta el día de hoy, hasta 15 de enero. Bueno, esto es una burrada, ¿eh? Madre mía. ¿Quién cogiera un asesor experto así? La verdad es que me genera muchísima desconfianza. Esto ni de coña. Ni de coña. No, no hay nadie tan bueno. Pero vamos a estar abiertos. Vamos a estar abiertos. Vamos a ver qué es lo que hace. No, ahora mirar en el backtest visual a ver si podemos ver algo. A ver qué nos quiere mostrar el bot. Muy interesante. Fijaos esta pequeña caidita aquí al final. Cuidado. Cuidado, porque todo perfecto y aquí el primer drawdown que tenemos es justo al final. ¿Qué día es? Vamos a ver qué transacción es. Fijaos, esta de aquí es la única caída que ha tenido el asesor experto y la ha tenido hace 2 días. Qué mala pinta. Qué mala pinta de que... Y sí, yo voy a dejar la hipótesis abierta. No digo que sea lo que está haciendo porque ni siquiera hemos probado esto en el backtest visual, ni sé nada sobre el código que hay detrás de este asesor experto. Es decir, todo lo que voy a hacer son suposiciones y es que no tengo información. Es lo único que puedo hacer, suposiciones. Pero, ¿y si lo que está haciendo este programador es decirle en el código del experto que X día a X hora compras y X día a X hora vendes? En todo caso, al revés.
en este día me compras y ya le pones un take profit, porque lo haces todo a toro pasado y sabes que va a subir y que no te va a golpear el stop loss. Y si estás controlando todas las posiciones que entras desde el propio código del asesor experto, simplemente haciendo esto, diciéndole en el código, quiero que X día, X hora, me entre la operación con este stop loss y este take profit. Tú así eliges todas las operaciones. Haces eso durante años y tienes una curva de capital como esta si quieres. Es que es como el mayor caso de sobreoptimización que pueda haber. No hay ni estrategia detrás. Si haces eso. Ojo, no digo que esté haciendo esto, ¿vale? Posiblemente se está conectando a ChatGPT, no lo sé. Quiero decir, es que, ¿cómo saberlo? Sí, aquí hemos puesto las web requests estas, pero yo sin ver el código no sé siquiera si está utilizando las APIs. No sé nada. A priori, por lo que hay aquí, no sé nada. Pero esto es muy sospechoso. Que hace 2 días tuvieras la única pérdida. Hay que mirar la columna de beneficio, ¿vale? La única pérdida que has tenido de todo este tiempo, ¿no? A ver si ordeno por beneficios. Ajá, vale, aquí hubo algunas pérdidas más, pero ostras, noche y día, ¿eh? Noche y día. No sé, muy sospechoso, ¿no? Hace 2 días. Será interesante ver si hago la prueba de este experto de aquí un par o 3 de días, a ver si esta pérdida sigue aquí. Eso será muy interesante de ver, ¿vale? Es algo a probar, es algo a probar. Podría, sí, es algo a probar, a ver si esto sigue aquí. Debería estar. Vale, vamos a ver qué es lo que hace. Lo bueno es que me ha funcionado no HLCNM1, así que podemos utilizar esta timeframe y podemos, de hecho, vamos a empezar haciendo, por ejemplo, desde 2020 hasta el día de hoy, a ver si vemos más pérdidas como esta. Quizás ha sido simplemente casualidad. Vale, esto tarda un poco. Sí, va a tardar un poquito, así que lo que voy a hacer es dejar esto haciendo, detenerlo y volver contigo cuando haya terminado. El backtest ya ha terminado y aquí lo tenemos. He de decir que he visto algunas pequeñas caídas también durante este backtest, así que no sé si esa última caída que hemos visto al final mismo del backtest hace un par de días era debido a simplemente pues mala suerte o más bien a sobreoptimización. No lo sé. Si nos venimos aquí en el backtest, pues los números van a seguir siendo espectaculares. Obviamente es una curva de capital que me parece manufacturada, la verdad. Es una burrada. Y si nos venimos aquí a las pérdidas, fijaos que sí que tenemos unas cuantas pérdidas, ¿vale? Entonces, bueno, no podemos sacar demasiadas conclusiones de esto. Sí que en el último día hemos tenido una pérdida, en el 2025 es esta de aquí, pero bueno, hay otras pérdidas a lo largo de este backtest. Así que nada, vamos a ver qué es lo que hace en el modo visual y para ello voy a poner únicamente el último año, no quiero procesar tantos datos. Vamos a empezar y a ver si podemos ver la estrategia que está aplicando. Bien, esto ya ha empezado. Aquí tenemos el panel. Voy a quitar la cuadrícula ya que distorsiona un poquito. Y aquí vamos a ver si podemos enganchar alguna operación. Vale, vamos a acelerar esto. Vale, aquí tenemos esta, creo que ya tenemos varias operaciones. Aquí ha empezado a entrar en compras. Eh, Aquí la ha cerrado, otra compra, la ha cerrado, otra compra, ha cerrado, compra, cierra, compra, cierra. Ha cogido una tendencia dentro del oro y ha ido abriendo y cerrando operaciones. Utiliza un take profit muy cortito de unos 30 puntos, como podemos ver aquí. No, de hecho, perdón, esta es una compra a este precio y el take profit, fijaos, es de 4 puntos. ¡Wow! ¡Qué corto! Un take profit de 4 puntos y un stop loss de 30 puntos.
¿Es esto posible en trading real? 4 puntos solo de take profit. En mi experiencia no. En mi experiencia, en mi experiencia, si solo buscas profits de 4 puntos o algo así, lo más probable es que la desviación y las comisiones se coman tus beneficios, ¿vale? Una simple desviación de unos 2 puntos puede pasar perfectamente, incluso aunque tires órdenes a mercado, también existe desviación. Hay divergencias entre lo que tenemos en backtest y lo que tenemos en real en cuanto a los precios de entrada. Esto es así. Y cuando atinas a tan poquito, creo que no es tan fácil de hacer en real. Al menos en mi experiencia, como te digo, yo he tenido esos problemas cuando he operado temporalidades muy rápidas, como M5, donde buscas menos puntos, que es una operativa más de scalping. No sé si esto se podría hacer en real. La verdad, tengo mis dudas. Creo que está apuntando a demasiados pocos puntos. Vale. Y aquí pues veremos lo mismo. Efectivamente son 4 puntos de take profit y unos 30 puntos de stop loss. Aquí podemos ver el rango, el take profit y el stop. Vale, pues vemos cómo está gestionando la posición. No sé nada sobre por qué lanza compras en ese momento. Quizás mirando la H4 podamos ver un poquito más de la dirección general del mercado. Este es un buen pullback, quizás he ido buscando este pullback. Veamos. Quiero ver por qué está lanzando compras en ese momento y por qué está lanzando ventas. El tema es que no está utilizando ningún indicador, al menos ningún indicador utilizando la API de MQL5, las funciones inherentes del lenguaje, y es por ello que no se nos está graficando ningún indicador aquí. Todo lo tiene pues un poco oculto, ¿no? Lo cual no es necesariamente malo, puede estar protegiendo su propiedad intelectual, su estrategia, una estrategia que da los resultados que aquí hemos visto, desde luego merece la pena protegerla, pero unos resultados como esos a mí me generan más bien desconfianza y el hecho de que no me enseñen nada de por qué envía compras y ventas, no sé, a mí no me da mucha confianza. Vale, pues nada, aquí estamos viendo, está metiendo compras durante todo este periodo. Por aquí deja de meter compras. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué deja de meter compras por aquí? Puede ser decisiones en cuanto a noticias, en cuanto a lo que le dice ChatGPT, decisiones de la IA, o puede que no. Puede que simplemente sea un backtest que, como digo, ha manufacturado desde el código. Aquí vuelve a meter compras, pero en cambio por aquí no mete compras. En fin. Y aquí pues empieza a meter todo ventas. No lo sé. A ver. Bueno, ¿qué podemos aprovechar de este bot? ¿Qué podemos extraer de él de conclusiones? Pues creo que no mucho, la verdad, porque no nos está enseñando nada. Bueno, aquí están las proporciones de stop loss y take profit. Si quieres explorar algo así para scalping, ya te digo yo que en M30 y con 4 pips de 4 puntos de take profit, yo esto no lo probaría, yo miraría en todo caso algo un poquito más holgado, más puntos, porque si no es que las comisiones, ya te digo, se te comen. Entre las comisiones y que la ejecución puede ser un poco diferente, no vas a obtener lo mismo. Y da igual el broker. Si es un broker de CFDs o de Forex como el 99% que tenemos aquí, por no decir el 100%, no te va a funcionar. Todos tienen ya hoy día las mismas condiciones de ejecución, los spreads de un pip o muy bajos, comisiones bajas, con swaps, todos vienen a manejar las mismas condiciones de ejecución. Vale, pues voy a acelerar esto hasta el final y a ver cómo va. Bueno, vamos a dejarlo ya hasta el final y en el diario y podemos ver también.
Bueno, aquí no se ve demasiado bien, se veía mejor en el H4, como va operando cuando el activo va más en tendencia y sin embargo no nos está mostrando ningún indicador tendencial ni nada. Creo que, bueno, creo que este asesor experto está mostrando buenos resultados, pero no nos está mostrando nada respecto a cómo los obtiene. Está utilizando la IA, pero no nos enseña cómo la está utilizando ni nada al respecto. Entonces, no sé. Hoy día se utiliza mucho la IA para vender. Antes era blockchain, después de blockchain fue las ICOs, o no sé qué fue antes. Antes de ello fue todavía antes fue Bitcoin y ahora está siendo la IA, como digo, Machine Learning y todo esto. Que lo utilice, sí, no, no lo sé. Sí que aquí vemos parámetros y vemos cosas, pero puede que todo sea em, cosas de marketing y aquí al final lo único que tenemos es una sobreoptimización de manual hecha desde el código para decirlo así, para estafar a los consumidores. No lo sé, ¿vale? Puede que no, porque ya os digo, es que sin tener ojos en el código uno no puede estar seguro de nada. Pero a mí me genera muchas dudas, muchísimas dudas, ¿vale? Y bueno, esto es el resultado que hemos visto antes. No sé, saca tus conclusiones. Prueba la demo si quieres, juega con las configuraciones y si te convence o si lo has comprado, déjame un comentario abajo, comparte tus impresiones y dime qué te parece o qué tal te ha funcionado el experto en el caso de que lo hayas comprado. Es muy interesante. Muy bien, pues con esto hemos terminado la revisión de este bot del Infinity EA. Espero que te haya servido, espero que hayas podido sacar algo útil. Yo me quedo un poquito con... Yo no sé muy bien con qué quedarme de este bot para poder aprovecharlo para mis sistemas. Es un bot de scalping que utiliza unos profits muy cortos y stop loss muy largos. Como os he dicho, creo que esto en real no va a funcionar demasiado bien por la desviación y las comisiones, el hecho de utilizar este tipo de take profits tan cortos. Y tampoco he visto nada de la estrategia, así que no hay nada que creo que yo pueda aprovechar para mis propios sistemas. No sé. Ahora, antes de proceder a comprar un bot como este, yo le haría otras pruebas de robustez, en plan una prueba en todos los mercados de Forex y esperaría que funcionase similarmente bien en mercados que sean similares entre ellos. Por ejemplo, si funciona bien en el par del AUDCAT, también me esperaría que funcionase bien en el New Zealand Dollar Cat y quizás también en el EURCAT. Desde luego, no me gustaría ver que pruebo este bot en esas tres divisas y producen cada una no tres divisas, sino dos divisas en el AUDCAT y en el GBP/USD. No me gustaría ver que funciona extremadamente bien en estas dos y luego al ponerlo en todas las otras quiebra todas las otras divisas. Eso creo que sería un punto súper negativo de este bot. Pero para ello pues habría que probarlo en todas y los backtests con este bot son bastante lentos, así que no lo voy a hacer aquí. Pero si tú estás considerando comprar un bot del mercado MQL5, ya sea este o sea otro, asegúrate de testear todas las configuraciones y en diferentes mercados y en diferentes temporalidades. Y ten esa mente abierta a esperarte que el bot funcione bien en mercados similares o temporalidades muy próximas. Si no es así, no significa que la estrategia sea mala o que el bot sea malo, pero es una señal más de que quizás está sobreoptimizado. Y bueno, nada, estas son mis impresiones de este bot. Yo no voy a comprar este bot, no tengo ningún interés. Mi opinión personal, y esta es la mía, no significa que sea lo que está haciendo, como os digo, no sé lo que está haciendo, pero yo creo que lo que ha hecho es introducir en el código qué días y qué horas y en qué minuto debe entrar en cada operación y por eso acierta el 99% de las veces. Le habrá puesto algunas para que pierda, para no parecer tan sospechoso, pero creo que es lo que está haciendo. Y esto ha sido todo por este vídeo. Si te ha gustado, déjame un like, suscríbete, dale a la campanita, nos vemos en los mercados.